Bueno, buenas tardes. ¿Se me oye bien? Sí. Voy a ver ya, interpretación, sí. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a la segunda parte de nuestro taller. Para los que no me conozcáis, si hay alguien que no me conoce, soy Ana Gregorio Cano y soy la encargada de moderar esta sesión para la que contamos con 3 de las participantes aquí en presencial y con una de ellas en remoto. Lo que voy a hacer es presentar muy brevemente a nuestras participantes, todas ya, para luego que, según vaya siendo el turno de palabra, pues que directamente comiencen con su presentación y no pararme y presentarlas de nuevo una por una, ¿no? Bien, en este caso contamos con la doctora Pamela Faber, que es profesora emérita de nuestro departamento, de nuestra facultad. No sé si algunos habéis tenido el placer de tenerla como profesora. Si no es así, bueno, pues todavía estamos a tiempo de hablar con ella en la pausa café o a lo largo del curso. Académico, forma parte del grupo Lexicon, aquí muy presente también, en general, en la sala. ¿Se me oye bien? Es que como soy alta, vale, digo es por el micro que me oiga la interpretación, que tengo así como tensión por los intérpretes. Y bueno, es fundadora de lo que se conoce como la terminología basada en macros. Ha desarrollado toda su carrera en marcos, I knew it, lo sabía. La presión de presentar a una profesora emérita, ahí está, cosas del directo, perdón. Don't hate me for that. Y bueno, aparte de este lapsus, pues ella nos va a hablar, me imagino, de su trayectoria, bueno, se ha formado en terminología, así que aquellos que estéis interesados, pues es vuestra oportunidad también para hablar con ella de ello. Luego contamos también con la intervención, y este creo que será el orden, si no hay ningún problema técnico en el que discurrirá la sesión. Silvia Montero Martínez, que es profesora titular de nuestro departamento de traducción e interpretación y directora de servicios y recursos lingüísticos de la Universidad de Granada. Cuenta, bueno, al igual que Pamela, con numerosas publicaciones, todo lo relacionado con terminología y más, en Beyond y más allá. Contamos también aquí con Blanca Collado Sánchez, que es traductora y terminóloga de la DGT, licenciada en filosofía, que esto lo quería decir para aquellas personas que no sois graduadas en traducción e interpretación. Se puede trabajar, ¿no? Más allá de si uno ha recibido la formación en traducción, podéis estar en instituciones, aunque ya se ha dicho a lo largo de las sesiones anteriores. Y también trabajó en la ONU en Nueva York. Y contamos con nuestra participante en remoto, ahí en pantalla, te estamos viendo en todo momento, sin presión, pero para que lo sepas, con Paula Zorrilla Agut, que es egresada de la UGI, de la Universitat Jaume I de Castellón, donde cursó sus estudios de traducción e interpretación. También tiene un posgrado en terminología y actualmente pues, trabaja como terminóloga en el Centro de Traducción de los órganos de la Unión Europea y es responsable, y me imagino que nos hablará, de IATE. Y pues hasta aquí, todo por mi parte. Le cedo la palabra a Pamela Faber. Thank you very much. I hadn't thought to do this, but everyone has been telling others how they arrived at terminology or where they're at now. And of course, because of my age, when I was studying, the translation school really didn't exist. And so obviously I don't have a degree in translation. I got to translation and terminology the hard way, the really hard way, because it happened quite suddenly when I hadn't really thought of doing anything like this. Someone contacted me from Puertos del Estado, and they said they wanted me to translate a 700-page book on how to build ports and harbors, maritime engineering, norms. And I was shocked. And I said, no, I can't do that. Well, first,
just tell me a little bit, how long would I have? And he said, 1 month. I said, what? 1 month? And he said, yes, we've already been through 2 translators who bombed out. And one was an engineer, another one was a native speaker. They couldn't do it. They threw in the towel. And we need you. And I said, but he said, I know you can do it. I said, no, I can't. But how much are you going to pay? And he said, 1 million pesetas. Welcome to engineering. So I have expensive children. So I did. And I did it in 1 month. And after that, I did a lot more books on maritime engineering. And I learned a lot about terminology and translation. But I learned that there were no good resources. I knew that I had to figure things out for myself, and I had to make my own resource. And that was the beginning of Ecolexicon, which is a freely available resource online, Ecolexicon UGRS, and it's become very popular for people who want a translation-friendly terminological resource. So I'm going to talk here about terminology, of course, and I'm going to talk about terminology work. Not only terminology work for terminologists, but terminology work for translators. So we all know that terminologists, their work, hardcore terminologists, what do? They describe domain-specific knowledge structures. They have to map out a specialized domain. They also have to organize and record meaning and how terms are used in term bases and other knowledge resources, or they should, because how terms are used, forget it. You get the term, maybe you'll get the equivalent correspondence in other languages. You may get a few other data fields, but you don't get how it's used. You don't get what it's related to. And then that is why translation-oriented terminology has become so important. It's not terminology work by terminologists, it's terminology work by translators. Terminology as a discipline was recognized as a discipline in the middle of the 20th century. And I'm not going to talk about prescriptive approaches because someone I know is already going to do that. I confess that I don't like prescriptive approaches. Okay. Fortunately, terminology evolved. It began to evolve with Teresa Cabré and the communicative theory of terminology. And it became descriptive. It became timidly text-based. It became, well, now we're going to see how terms vary in different types of texts, and they do. And that was the widening of the scope of terminology, which was very positive. And then later on, not too much later on, the communicative theory, the descriptive approaches experienced a cognitive shift because we process language in our brains, obviously. And so that's very important. In fact, we have a mental lexicon. Our brain is the non plus ultra language processor. We can find the term or word that we want in just bits of a second. So that means here they're organized in a way that is very, very good. And if we can find the way how language and terms are organized in the brain, if we can put that on internet in a language resource, then we are made in the shape.
So that was the ultimate goal. And so the cognitive shift in terminology put the focus on the conceptual network in specialized texts. It studied the interface between term meaning, semantics, and syntax. Now, in terminology, syntax is a dirty word. Nobody studies the syntax of terms, but it's important. It reflects how they are used. And the semantics of terms, their meaning, shows us how terms are related. So this led to translation-oriented terminological theories, such as Rita Temerman's sociocognitive terminology and frame-based terminology, which was developed here in Granada. Now, these cognitive theories, they integrate premises from cognitive linguistics and psychology, insofar as how to organize terms and categorize them. So we're very, very proud of that. Terminology is a translation problem. And it's very important. Anyone who does specialized translation knows that they have to get the terminology right. If they don't, their text is not suitable. This is a very, very high parameter of translation quality. And so we have to train people in the use of translation technologies, computer tools and resources. We have to teach translators how to be closet terminologists. And when they do for their own purposes, then they're better translators. You really can't do a specialized translation. And I know from experience, just getting, oh, this is the term, I'm going to put it inside my text. It doesn't work that way. So we have in a text, we have the explicit knowledge in the text. And those are the terms. And if you're not a good translator, you're going to stay right on the surface. You're not going to go underneath to the rest of the iceberg. You're not going to try to establish correspondences between knowledge structures in one language and knowledge structures that are probably basically the same, but there could be differences. There often are differences. You have to know not only the explicit knowledge in the text, but what's going on beneath. If you don't, you're not going to be a good translator. And this is something also to be considered. So now, what translators have to do, they have to do translation-oriented terminology, taught. And I mentioned this a few years ago in a roundtable with Teresa Cabré, and she didn't like it because for some people, the only type of terminology management that you can do is for big places where you, like databases for Catalan or for whatever. And so in this process, what is done is that translators identify and understand the specialized concepts in the text. They have to evaluate, consult, and even sometimes create their own information resources. And they have to specify the interlinguistic correspondences between terms in a certain field. And they have to manage this data for future translations. Because I don't know anybody who's a legal translator and a medical translator. I don't know anybody who does legal translation and engineering translation. You just can't do both. You've got to you have to arrive at the threshold of knowledge. You don't have to be an engineer. I'm not. But it was funny because in the last international engineering conference that took place in Granada, I got
abstracts to evaluate. And I ignored them. I said, this is a mistake. And they came back and said, why haven't you evaluated these abstracts? And I said, but I'm not an engineer. How can I do it? You're not? And they really thought, since I knew the terms, they thought that I was an engineer. That's how close-minded scientists are. If you know the language, they believe that you're, oh shit. Okay, I'm sorry. So in the workflow, there's needs assessment of resource collection. There's term extraction and term selection. You have to do terminological research, which is you have to describe the concepts and the terms, and you have to do a constructive analysis. You have to revise what you've done, and you have to elaborate the entries. There's also quality assurance and maintenance and dissemination, but if it's your own resource, you don't do this. This is for something you can avoid, but it's on the list in case you want to really do it. And the ability to do all things is called terminological competence. That Sylvia and I wrote an article about this. It's part of translation competence. And it's the ability to access the knowledge represented by terms, to select the best correspondence in the target language, and to develop strategies. The strategies, I mean, your terms where you have them in a database, that's one thing, but strategies are forever. So know how to do this. And so also terminological resources, are they suitable for translation? No, most of them aren't. They need more information, pragmatic information, textual information, cultural information. There are shades of meaning between different term variants, and we need to know about context. That is the secret of a good terminological resource, and there are different types of contexts, which I won't go into. And in conclusion, its translation has inspired terminology to evolve, thank God. And translation-oriented terminology is a core part of specialized translation. That's why all of you learn terminology, not with me anymore. I have students who still have nightmares when I was here, but there is the need for more specialized knowledge resources for translation purposes. Thank you. Do you want to? We can change. Pues ahora tiene la palabra Silvia Montero, si quieres. Sí. Pues adelante. Y espera, porque esto es que está... Bueno, es que está bien, ahora, pero yo no he hecho nada, no sé. Ahora, es que no está en modo presentación. Vale. Bueno, pues muchas gracias por la presentación, en primer lugar, y también por la invitación a esta mesa. Un placer compartir pues, esta mesa con nuestra maestra Pamela Faber. Yo también formo parte de Colexicon, aunque no estemos de acuerdo en algunas cosas. En fin, yo creo que no son posturas contrarias, sino complementarias, ¿no?
y también un placer compartir mesa con Blanca y con Paula. Así que yo voy a retomar, después de la breve revisión que ha hecho Pamela de las distintas aproximaciones, más bien teóricas, que luego tienen su traslado a la práctica, para llevar a cabo el trabajo terminológico, yo voy a retomar la parte normativa, estandarizadora, porque precisamente en muchos contextos es esta la que nos va a permitir generar recursos lingüísticos que necesitan los traductores en contextos corporativos o en contextos institucionales, ¿no? Y por ejemplo, este es el caso nuestro en la Universidad de Granada, cuya labor de estandarización terminológica en inglés y en español comenzó formalmente en el año 2016 y actualmente pues, ha dado lugar a un portal lingüístico, vamos, el producto que vemos ahora, un portal lingüístico, el portal lingüístico de la Universidad de Granada, que está en constante avance y que coordinamos desde la Unidad de Servicios Lingüísticos del Vicerrectorado de Internacionalización de esta universidad, ¿no? Entonces, a modo de introducción, un poco por contextualizar este trabajo que nosotros llevamos a cabo desde una perspectiva reguladora y normalizadora, pues me gustaría mencionar que existen estudios cuantitativos, en este caso el que referencia ahí es del ámbito de ámbitos corporativos, en donde se estima que en un 70% de las ocasiones se utilizan términos distintos para hacer referencia a un mismo concepto. Y podemos verlo también desde otra perspectiva, en donde también se estima en este mismo estudio, en estos estudios, que un 85% de los empleados de estas corporaciones en donde hicieron el estudio utilizaban términos diferentes a otros compañeros de otros departamentos para hacer referencia al mismo concepto. Ejemplos de esta situación los podemos encontrar también en el contexto académico universitario en el que estamos precisamente hoy, ¿no? Por ejemplo, aquí en la Universidad de Granada nosotros hemos constatado documentalmente la coexistencia de distintos equivalentes del término rector o rectora de la Universidad de Granada, que es la MAC, la figura de máxima autoridad en una universidad pública en España. Hemos constatado la coexistencia de distintos equivalentes al inglés en documentos oficiales. Hemos encontrado cosas tales como president, director, rector, vice chancellor y alguno más que se me estoy olvidando. Otro ejemplo muy claro, haciendo referencia al nombre precisamente de la titulación académica que se estudia en esta casa en la que estamos hoy, la Facultad de Traducción e Interpretación. Hemos constatado también la coexistencia de equivalencias tales como Undergraduate Program in Translation and Interpreting, Bachelor's Degree in Translation and Interpreting, incluso Degree in Translation and Interpreting. Este último del todo impreciso en un contexto académico y sobre todo en documentos oficiales haciendo referencia a un grado en traducción e interpretación. En definitiva, pues esta falta de sistematicidad en las traducciones pues, obstaculiza la comunicación en nuestros documentos oficiales, institucionales y proyecta pues, una mala imagen de nuestros servicios y también pues, de nuestra institución, ¿no? Entonces, en realidad, pues para intentar paliar un poco esta situación, lo que hemos tenido que hacer ha sido, por un lado, diseñar y aplicar un protocolo de gestión terminológica en el seno de la universidad y, en segundo lugar, trabajar en el desarrollo de distintos tipos de herramientas lingüísticas que apoyen esta labor de normalización. Y, como decía antes, pues estos procesos los gestionamos y los coordinamos desde la Unidad de Servicios Lingüísticos. En relación con el primero, en cuanto a la gestión terminológica, que Pamela nos hablaba hace un rato de la perspectiva de gestión terminológica para la traducción, bueno, nuestra perspectiva es distinta, ¿no? Aquí cambia el enfoque, porque nosotros por este proceso entendemos la creación y recopilación sistemática de los términos utilizados en los documentos y en los servicios prestados por esta universidad, que hay que tener en cuenta, tiene una actividad internacional muy, muy importante. Y este trabajo, en el caso de la Universidad de Granada, lo llevamos a cabo una serie de terminólogos que venimos fundamentalmente del ámbito de la traducción. Y en este contexto, nuestra labor, esta figura de los terminólogos es la de unos expertos en la formulación, la descripción, la gestión
y la difusión de terminologías multilingües, pero en este caso reguladas, ¿no? Que ya también ha comentado precisamente estas funciones de la terminología. Y por describir un poco en qué consiste esto de manera muy breve y básica, bastante básica, ¿no? Pues en nuestro caso, como decía, acabo de decir, este tipo de gestión tiene un propósito normalizador. Y básicamente lo que hacemos es regular el uso de los términos propios de la Universidad de Granada, o los términos frecuentes en los documentos de nuestra universidad, y los regulamos de acuerdo con una serie de criterios de distinto tipo, pueden ser lingüísticos, de economía lingüística, de transparencia semántica, etcétera, según los objetivos o los intereses que tenga la universidad en ese caso concreto, ¿no? En cada caso. El producto final de esta labor de normalización, pues, es una serie de un repertorio de términos que nosotros clasificamos en una serie de categorías como las siguientes. Yo voy a mencionar las más relevantes, ¿no? En primer lugar, pues tenemos una categoría que podríamos llamar la de terminología propia y específica de la institución. Un caso muy claro, la denominación de Universidad de Granada como el nombre propio de esta institución y su equivalente oficial, University of Granada, que se consideran las formas oficiales. Recogemos también, en relación con este concepto, pues formas aceptadas, que en este caso, pues aquí un ejemplo, una forma abreviada, una sigla, UGR o UGR en caso del inglés. Otra categoría muy importante la constituyen aquellos términos que consideramos que no son los recomendados. Es decir, por ejemplo, para los traductores de la Unidad de Servicios Lingüísticos y los revisores, esto es igual a prohibido, no lo puedes usar. O sea, es un eufemismo en realidad. Entonces, en definitiva, aquí, en esta categoría, englobamos aquellos términos que no cumplen las convenciones establecidas por la Universidad de Granada, por la razón que sea. No puedo entrar en este momento a decir, ¿no?, qué tipo de razones. Si queréis, luego alguien le quiere hacer la pregunta, pues yo le cuento por qué esto. Se lo cuento, que me haga la pregunta luego. Bien, pues Granada University está de hecho dentro de esa categoría de no recomendados. Y bueno, en relación con ese otro pie que era el desarrollo de los recursos lingüísticos que mejoren o apoyen la mejora del lenguaje de la institución, pues nosotros tenemos en cuenta, partimos de esta premisa, ¿no?, de que el lenguaje de cualquier institución pues, se apoya o descansa fundamentalmente en dos pilares, que son su terminología institucional, su terminología propia institucional y regulada, y las guías de estilo que tenga la institución, pues, para mantener una imagen corporativa en el discurso, una corrección, en fin, un estilo. Por tanto, nosotros, para facilitar en primer lugar la difusión de la terminología normalizada en español y en inglés entre la comunidad de la Universidad de Granada y entre los empleados que traducen y redactan textos en inglés, en el 2018, después de 2 o 3 años de trabajo intenso, de normalización, de cero, de recopilación de términos en corpus, etcétera, etcétera, en 2018 lanzamos ya nuestra base de datos UGR-Term, que UGR-Term, pues en este momento tiene alrededor de, bueno, más de 49.500 términos y los tenemos agrupados en aproximadamente 22.500 entradas, o sea, conceptos. Como digo, bueno, eso es un recurso vivo que está en constante, a ver que esto se ha quedado aquí, en constante avance. Y asimismo, en correlación con UGR-Term, pues hace 1 año y pico, creo recordar, o 2 años a lo sumo, publicamos una guía que elaboramos también en la Unidad de Servicios Lingüísticos y que denominamos UGR English Style Guide for Drafting Institutional Texts. Este manual ofrece un conjunto de convenciones lingüísticas estandarizadas que recomendamos a la comunidad de la Universidad de Granada para su uso interno en la redacción de textos en inglés o en la traducción hacia el inglés, como decía, con el objetivo de mejorar la calidad de los textos y darle coherencia a los textos institucionales que están destinados, pues, a nuestros lectores y a nuestros socios internacionales. Y ahora mismo, en este momento, pues estamos trabajando en la normalización de documentos administrativos en inglés
que son de uso frecuente para los socios de nuestras redes y de nuestras alianzas y que iremos poniendo a disposición de los usuarios de la Universidad de Granada en este nuevo portal lingüístico que, como digo, le hemos dado más capacidad para ir aglutinando todos aquellos recursos que son fruto de nuestra labor normalizadora, bastante incipiente, porque empezó en el 2016, pero en fin, que hemos ido haciendo bastantes cosas. Y para concluir, querría simplemente mencionar que nuestros objetivos prioritarios a la hora de normalizar la lengua, la terminología y a la hora de crear herramientas lingüísticas en la Universidad de Granada se dirigen fundamentalmente, hoy voy a mencionar solamente estas dos cosas, primero a la mejora del lenguaje institucional y a la proyección internacional de la Universidad de Granada y en segundo lugar, una cosa muy importante para cualquier institución o para cualquier empresa también, es el cumplimiento de los requisitos de estandarización, pues por ejemplo en documentos oficiales bilingües, como puede ser en nuestro caso los suplementos europeos al título, y además cuando generamos recursos institucionales bilingües, como en este caso que hemos lanzado hace poco, que está todavía en modo piloto, y que lo hemos llamado el UGRCAT, que es el nuevo catálogo de titulaciones y asignaturas de la Universidad de Granada. Es una base de datos bilingüe y solamente querría destacar, por algo diferente para personas que estáis aquí del ámbito de la terminología, que como peculiaridad esta base de datos terminológica la hemos basado en el estándar TBX, o sea, el estándar de intercambio de datos terminológicos que asegura la interoperabilidad de la que se hablaba esta mañana hace un rato en esta mesa de tecnologías del lenguaje y que hasta donde sabemos, pues ningún recurso de esta naturaleza ha adaptado ese estándar TBX a este tipo de datos, ¿no? Y para finalizar, y volviendo al título, para un pensamiento que dejo aquí ya como se han dejado antes, y volviendo al título que habéis dado a este encuentro de traducción, retos tecnológicos y diversificación de la profesión, pues efectivamente yo considero que los terminólogos son una pieza clave en contextos complejos como en los que estamos ahora mismo, con un alto grado de especialización, con una gran dosis de multilingüismo y multiculturalidad también, y por tanto por su habilidad pues, a la hora de gestionar datos, a la hora de gestionar conocimientos, por sus destrezas tecnológicas, por su capacidad de adaptarse o interés en adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿no? Pues si a estos factores le añadimos esto que decía del multilingüismo, pues yo considero que este es un nicho muy interesante para futuros egresados de este ámbito, ¿no? Que con una especialización posterior pueden tener un papel importante en el devenir que tenemos por delante. Y esto es todo. Muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Silvia. Vamos muy bien de tiempo, he de decirlo. Bien, bien, gracias. A continuación tiene la palabra Blanca Collazos. Vais a cambiar, yo aprovecho también para cambiar el cartel. Bueno, pues yo os voy a hablar. Yo os voy a hablar de cómo está organizado el trabajo terminológico en la DGT, en la comisión, y en qué consiste el trabajo terminológico que hacemos, que es un trabajo vinculado a la traducción, complementario de ella y bueno, todo lo que tiene que ver con la terminología es porque está en ese contexto de traducción. Muchas de las cosas que voy a decir se han mencionado ya a lo largo de esta mañana, se ha referido a ellas Miriam, otras cosas que han dicho otros compañeros. Es un poco ir condensando todo lo que se ha dicho porque todo tiene que ver con el trabajo que hacemos. Ahora os lo cuento. Este es el organigrama de nuestra dirección general, solo para que vierais un poco cómo está. Hay 4 unidades lingüísticas, las otras 2 son de recursos. Nosotros, el departamento español está ahí en la C, ahí arriba está José Luis, el jefe de departamento de nuestro departamento, y la unidad de coordinación terminológica es esta que está aquí marcada,
que es una unidad de coordinación que, como su propio nombre indica, coordina la terminología para todas las lenguas, y entonces los actores del trabajo terminológico principalmente son dos: la unidad de coordinación terminológica y los terminólogos y terminólogas de los departamentos, que hay 2 en cada departamento. En el nuestro somos, geometría variable quiere decir que hay departamentos que tienen 2, o sea, son 2 terminólogos a tiempo completo, a veces son 2 personas a tiempo completo o 4 personas, en fin, esto varía. Esta es la organización que tenemos. La coordinación terminológica lo que hace a grandes rasgos es prepara y coordina los proyectos centrales, que ahora os explico lo que son, y nos ayuda con las extracciones de yate, la creación de colecciones, todo lo que es la gestión de yate, la limpieza de yate, que es muy importante porque quienes la uséis habréis visto que hay un buen número de fichas que ya tienen un valor, que han caído en desuso, que bueno, sobre todo en las lenguas más antiguas, como es el caso del español, como yate se construyó, como sabéis, a partir del vertido de bases de datos anteriores, pues hay algunas fichas que, bueno, que hay que consolidar, que hay que actualizar o que hay que suprimir directamente. Organizan actividades de formación, en fin, y nos ayudan de diferentes maneras. Y los terminólogos de los departamentos lo que hacemos pues, es trabajar en estos proyectos que ellos preparan, que consisten, ahora os enseño un poco cómo son, en crear las fichas de yate para esos términos que ellos señalan. Esa es una parte más concreta y más cuantificable del trabajo, que es más difícil, más fácil de, digamos, de delimitar, porque sabes que tienes que hacer eso y son 950 fichas al año, en fin, es más. Y luego están las consultas, lo que llamamos helpdesk, que es simplemente atender a todos los problemas terminológicos que se plantean a nuestros compañeros en relación con problemas de traducción que tienen que ver con la terminología, y no solo de nuestros compañeros, sino muy a menudo en relación con otras instituciones, con incluso externos, o sea, hay todo tipo de consultas que tienen que ver con la terminología. La administración a veces se dirige a nosotros, la administración española, quiero decir, para preguntarnos dudas. Este es el módulo de Yate, que creo que los usuarios externos de Yate, porque Yate sabéis que es una base de datos pública, obviamente accesible a todo el mundo, prácticamente todo lo que podemos ver nosotros en Yate se puede ver en el Yate externo, salvo algunas pequeñas cosas, por ejemplo, las fichas que no están validadas, que eso es, bueno, pues por sentido común, hasta que no está una ficha bien consolidada y validada no se abre al público. Y bueno, esta es la parte de administración. Los proyectos que van creando los compañeros de la coordinación se van clasificando aquí, nosotros los vemos y los vamos haciendo. Son proyectos que están vinculados a documentos o a paquetes de documentos que van a llegar. Los periodos de trabajo se intenta, porque trabajamos con volúmenes de trabajo muy grandes, plazos muy justos, entonces no siempre se puede cumplir la secuencia ideal, que sería: recibimos un paquete de documentos, trabajamos la terminología, luego se traduce, luego se revisa. No suele haber tiempo para que esto se cumpla así, entonces en la medida de lo posible lo hacemos, si no, pues trabajamos en paralelo con la traducción o a posteriori se hace un vaciado de documentos, en fin, varía un poco en función de cada caso. Estas son las fichas de Yate que hacemos, que conocéis seguramente todos los que habéis usado nuestra base de datos. Esta es una que está bastante completa, la quería enseñar pues, para elementos que conviene tener en cuenta, el hecho de que es una ficha primaria que se ve por esa estrellita azul que hay arriba, quiere decir que es una entrada que está actualizada, completa, en la que se ha trabajado recientemente. Tiene una definición, tiene un término con sus referencias, tiene notas de uso, que también son elementos que conviene... Uy, me estoy yendo para atrás. Que conviene... No, a ver, aquí, sí, ya está. Que a veces conviene tener, por lo que una cosa a la que aludía Pamela antes, muchas veces un término no te basta con saber el término, sino que necesitas un poco saber cómo se usa, ¿no? O sea, las notas de uso son muy importantes a veces. Y todo esto está en Yate, que no es un glosario, es una plataforma, es un recurso terminológico que abre la puerta a otros, referencia a otros, y es un recurso para ser utilizado racionalmente. Uno tiene que buscar ahí la información y saber qué hacer con ella. Si hay varios términos, si son sinónimos completos, si depende del contexto, luego veremos algunos ejemplos. En fin, aporta información que el traductor y la traductora tienen que saber utilizar. Quería referirme a las maneras, ¿qué maneras tenemos de incorporar a nuestro trabajo de traducción mediante herramientas
toda la terminología de la que disponemos, básicamente en YATE. Entonces, tenemos por un lado las extracciones de YATE que se hacen mensualmente, que se pueden importar en estudio como base de datos, que a mí personalmente hay quien las usa, yo no soy muy fan porque es demasiado volumen de información, mucho ruido, a mí no, pero bueno, ahí están a disposición de quien las quiera. Tenemos una herramienta que nos permite trabajar con YATE mediante reconocimiento directo, que es este YATE plugin, que es como se instala en estudio como si fuera una base de datos y te va dando en tiempo real los términos que salen en la traducción que estás haciendo, que están en la base en YATE, pues te los va dando mientras traduces. Puede filtrarse de manera que te dé solo términos de la calidad que tú quieres, del dominio que tú quieres, etcétera. Esto, por ejemplo, es una traducción del otro día, pues como el aspecto que tiene cuando uno está utilizando el YATE plugin, se puede abrir como base de datos, normalmente no porque te quita mucha pantalla, pero bueno, la tienes ahí, si tú seleccionas un término y te interesa saber por qué te da ese término la base de datos, de dónde viene, más información, pues puedes abrirlo y te da acceso directamente a toda la información que hay en la ficha correspondiente de YATE, ¿no? Entonces te ahorra pues tener que estar entrando y saliendo y es útil. Y luego utilizamos mucho, obviamente, la extracción terminológica mediante herramientas que utilizamos sobre todo, estas que menciono aquí, sobre todo las tres primeras. Syncroterm, no sé si lo conocéis, es una herramienta comercial, no es nuestra, y sirve para extraer de documentos monolingües candidatos a términos, o sea, te selecciona de un documento, luego tú tienes que repasar la lista de los términos que te da y decidir los que te sirven y los que no te sirven. Da una extracción monolingüe, o sea, luego si quieres que sea una base de datos hay que trabajar sobre eso. DEFEX y Tetraterm, que ahora me referiré a ellos, que son dos herramientas desarrolladas por la DGT, por compañeros de la DGT. DEFEX sirve para hacer extracciones de los términos que están definidos en actos legislativos. O sea, si en un reglamento típicamente hay un artículo 2, un artículo 3 con definiciones, te da los términos y las definiciones extraídas de esa legislación. Entonces, si tú tienes un reglamento que estás traduciendo donde se mencionan 5 reglamentos anteriores de referencia, DEFEX te va a dar esa extracción previa y luego tú, DEFEX, lo puedes pasar esa información a Tetraterm, que es simplemente una herramienta que funciona con hojas de cálculo de Excel, y eso te lo convierte en listas de términos bilingües. Te da un inglés-español de todos los términos definidos. Inglés-español es la combinación lingüística más habitual, pero vamos, podría ser otra. Y tú puedes construir con esto una base de datos que utilices. Y luego Sketch Engine, que la verdad es que no lo utilizamos apenas, entonces no voy a referirme mucho más a esto. Es otra herramienta comercial. Entonces, los compañeros de la unidad de coordinación terminológica van haciendo con estas herramientas extracciones que ponen a nuestra disposición para que las utilicemos después, si queremos o no, si podemos o no, en función de... Y tenemos una plataforma de intercambio de extracciones, que es esta. Entonces, nosotras, las terminólogas o los traductores, o nosotras cuando traducimos, pues vamos ahí y decimos, mira, sobre este paquete hay una traducción que nos interesaría tener. ¿Cuándo las utilizamos sobre todo? Pues cuando son volúmenes de traducción muy grandes que se van a dividir entre varias personas, a lo mejor una parte se externaliza. Entonces nos interesa mucho que haya una terminología consensuada de entrada para armonizar. Las bases terminológicas que se pueden hacer a partir de estas extracciones pueden ser monolingües o bilingües. Las monolingües también las utilizamos muy poco, pero bueno, pueden tener su función. No voy a detenerme mucho en todo porque lo principal es que sirven tanto las monolingües como las bilingües, pero en especial las bilingües, para garantizar la coherencia entre, eso sí, hay muchas personas que trabajan en un proyecto. Y, en definitiva, son herramientas de control de calidad. O sea, la terminología es una herramienta de control de calidad fundamental. No me he acordado de decir que Tetraterm tiene otra función, aparte de servir como herramienta para crear bases terminológicas, se puede crear un perfil de quality check a posteriori, de tal manera que cuando se ha terminado la traducción se puede comprobar que todas las partes que se han trabajado de ese documento han utilizado la misma terminología que tiene que estar unificada, ¿no? Entonces, para esto es muy útil, muy útil. Esto nos permite, pues, crear bases de datos terminológicas que pueden ser de diferentes tipos. Algunas las tenemos centralizadas a disposición de los compañeros para utilizarlas recurrentemente. Son las menos, pero
son útiles, por ejemplo, cuando hay documentos que tenemos de manera periódica, típicamente el semestre europeo, por ejemplo, que es un ejercicio de análisis de las políticas económicas que se hace cada 6 meses, que es de los tipos de documentos donde hay más estructura, más repetición de la terminología. Entonces, nos ayuda mucho poder recurrir a esto. Cada 6 meses, cuando nos llegan esos documentos, pues sabemos que está ahí, se puede ir actualizando, se puede enviar a los traductores externos. Otros, pues, no sé, el SOTEU, por ejemplo, es el discurso sobre el Estado de la Unión. Esto también, bueno, va cambiando de año en año. También esto, en relación con el SOTEU, por ejemplo, nosotros llamamos terminología a cosas muy diferentes a las que ahora me referiré. Entre ellas, toda la denominación de programas, iniciativas, actividades de la Unión Europea, que a lo mejor, pues yo qué sé, el Fondo Europeo de Desarrollo, Centro Europeo para el Desarrollo de la Formación Profesional, ese tipo de denominaciones que son términos institucionales, pues también son terminologías, están en IATE, obviamente, y están documentados. También se pueden crear bases de datos, como sabéis, seguramente, a medida que uno trabaja con estudio, un traductor, en vez de ir apuntando los términos, pues puede ir creando una base de datos terminológica vacía y la va llenando a medida que traduce. Y bueno, esto también viene muy bien. Quería referirme ahora, aparte de estas herramientas que nos permiten utilizar la terminología que ya tenemos, a qué elementos influyen en el trabajo terminológico que hacemos, que es un poco la parte micro de la terminología, ¿no? Y mucho más artesanal. O sea, ya no es qué hago con lo que tengo, sino cómo decido qué es la terminología que tengo. Y aquí es donde coincide con lo que se ha mencionado ya, pues la amplísima variedad temática que tenemos, el respeto de los precedentes, que quiere decir que, con lo que se ha dicho antes, ningún documento prácticamente de los que traducimos en la comisión parte de cero, o sea, vienen de documentos anteriores, hay documentos técnicos en los que se han basado, legislación anterior, el carácter institucional, muy importante, la comisión traduce propuestas legislativas, pero esas propuestas después van al Parlamento, van al Consejo de la Unión Europea. Tenemos mucha relación con esas instituciones para consensuar terminología, porque a veces hay discrepancias. La consulta y la colaboración con expertos, que pues a veces no es imprescindible y muy útil, y los plazos de los que, bueno, pues que no siempre son todo lo amplios que quisiéramos, pero quiere decir que a veces hay que decidir la terminología muy deprisa. Sobre la variedad temática, pues ya se ha hablado, hay de todo, desde finanzas, medio ambiente, educación, microplásticos, los documentos que se repiten periódicamente a los que me he referido, el semestre, el portal e-Justicia, donde hay términos, donde hay mucha terminología jurídica, etcétera. El respeto de los precedentes, pues es eso, sencillamente que hay que respetar las bases jurídicas que se aplican a los documentos que estamos traduciendo, y es donde se plantea lo que formulo aquí, qué hacer en caso de incoherencias terminológicas, que es el problema cotidiano que tenemos con las traducciones, cuando hay divergencia terminológica entre diferentes bases precedentes o incluso con fuentes externas, como pueden ser las fuentes de las Naciones Unidas. Y aquí, pues, esto también se solapa con el hecho de que es terminología interinstitucional, porque aquí hay que hablar con el Consejo, cómo vamos a llamar a esto. En un determinado documento se ha traducido, por ejemplo, carbon removal, teníamos eliminación de carbono, pero luego tenemos absorciones de carbono. ¿Van a ser eliminaciones o van a ser absorción? Porque luego tenemos carbon absorption y carbon uptake. Entonces, ¿qué hacemos si ponemos absorción para removal? ¿Qué hacemos cuando tengamos luego los otros términos? Estos son los tipos de... La legislación nos dice una cosa, pero luego hay un reglamento de referencia que dice otra. Estos son los problemas de terminología que tenemos que resolver cada día. El otro día, esto fue el lunes mismo, tenemos el reglamento sobre los microplásticos, del que se ha hablado mucho ahora, porque bueno, afecta, entre otras cosas, a la composición de los campos de fútbol, me parece, o algo así. Son estos plásticos pequeñitos que, bueno, en fin, que se llaman granza de plástico, os diré, o este es el término que, bueno, por referencia a Norma Sune, es un término adoptado muy extendido en el sector, pues son términos que tenemos que ir decidiendo a medida que traducimos. Luego está el caso de los términos, pues por ejemplo, que es en los casos en los que ya te tiene que facilitar esta información. Disposal, que es un término muy amplio, muy genérico. ¿Cómo traduces disposal? Y sobre todo en el ámbito de los residuos. Ni siquiera en el ámbito de los residuos hay una traducción unívoca, porque puede estar el general waste disposal, que sería más bien eliminación de residuos, pero en el ámbito de residuos nucleares hablamos de almacenamiento definitivo. Entonces, todo este tipo de información de contexto, pues es necesario tenerla también. El carácter institucional, pues es a lo que me he referido antes, el hecho de que tenemos que estar en contacto con nuestros compañeros de las otras instituciones para decidir qué vamos a hacer
con cosas, por ejemplo, la traducción de law o de act, como que se ha utilizado mucho en esta última legislatura de la Comisión para referirse al nombre corto de los reglamentos, que nos ha planteado un problema en el que han intervenido también los servicios jurídicos, porque bueno, las instituciones europeas no promulgan leyes. La legislación europea son reglamentos, son otro tipo de actos, pero no leyes. Entonces, ¿qué hacemos con esto? ¿Lo llamamos leyes? ¿Lo llamamos reglamentos? ¿Cómo lo llamamos? Pues esto hemos tenido que decidirlo y todavía está abierto, ¿no? El diálogo sobre esto, pues en diálogo con el Consejo, con los juristas lingüistas, con el Parlamento, lo mismo con el Año Europeo de las Competencias, cuando a finales del año pasado se empezó a hablar de esto, se contravenía un poco nuestra terminología habitual para la traducción de skills, pero luego nos llegaron comentarios de las representaciones en España, porque el término que habíamos adoptado inicialmente por razones extralingüísticas, pues capacidades, había muchos sectores a los que no les convencía que fuera año de las capacidades, entonces, bueno, hubo que revisar todo esto. Muchas veces son factores, pues como digo, sociolingüísticos, ¿no? Más que estrictamente lingüísticos, pero hay que tener en cuenta también, porque claro, es una traducción pública. El enfoque, bueno, las consultas con expertos, no quiero terminar sin referirme a esto. A veces la administración formula comentarios u observaciones sobre lo que hemos traducido. La administración nacional típicamente nos pide explicaciones de por qué habéis llamado esto así, por qué no lo llamáis de otra. Nos pide consejo. Aquí estaría un poco el papel del traductor terminólogo como especialista en lenguaje al que se aludía antes, ¿no? Nos pedían un consejo sobre cómo traducir, por ejemplo, si Life Sciences o Medical Sciences para un documento sobre sanidad, qué tipo de profesionales tenían que intervenir en el tratamiento de las sustancias de origen humano, en la sangre, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues depende de las culturas, hay países donde intervienen los médicos, en otros son médicos y enfermeros y enfermeras o farmacéuticos, que engloba el concepto de life sciences, incluye filósofos, por ejemplo, en algún país, incluye este tipo de debates, son muy interesantes y, bueno, afectan a la terminología que utilizamos. Y luego consultas que dirigimos a la administración nosotros, por ejemplo, cuando se trata de documentos muy técnicos, nos viene muy bien, nos ayuda mucho, por ejemplo, típicamente los documentos son mejores técnicas disponibles de medio ambiente, son muy técnicos y nos viene muy bien que nos asesoren o nos digan lo que les parece mejor, porque bueno, a veces son términos que se utilizan por primera vez. Esto pasa también, por ejemplo, en el ámbito financiero. A veces tenemos documentos con mucha neología. Tenemos que tener relación pues con el Banco de España, por ejemplo, para ponernos de acuerdo en la medida de lo posible sobre la adopción de términos que a veces pues, es por primera vez. Ahora mismo hace poco hemos traducido una propuesta sobre el euro digital que, bueno, a ver qué pasa, todavía está en fase de propuestas, se está debatiendo y bueno, ha habido términos que hemos tenido que lanzar un poco, proponer y decir, lo vamos a llamar así y luego pues esperamos, o sea, con todo el criterio, con todos los argumentos, tras haber consultado al Banco de España, etcétera, y luego, bueno, pues esperar que esto se consolide, ¿no? Y que el uso les dé su validación. Y por último, tenemos una posibilidad un poco limitada en el tiempo y en recursos, pero ahí está, de externalizar proyectos de terminología cada año uno o algo así sobre corpus que se preparan en inglés en algún ámbito y entonces pues no es tan fácil tampoco encontrar la persona o la institución que pueda hacer que combine el dominio técnico de una materia con la pericia lingüística de trabajar en terminología, que tampoco es algo que el dominio, o sea, que no viene por sí solo, ¿no? Entonces, pues hemos externalizado algunos proyectos con muy buen resultado. Y bueno, esto es todo, básicamente, lo que quería decir. Muchas gracias, Blanca. Y bueno, a continuación tiene la palabra Paula Zorrilla. Como me ves aquí, pues si vamos pasando el tiempo yo te enseñaré el cartel a la pantalla, ¿vale? A la cámara para que veas que te quedan 5 minutos, aunque estamos muy bien de tiempo, así que probablemente no sea necesario. Pues adelante, cuando quieras. No, ya estoy. Ahora creo que sí, porque no tenía permitido quitar el silencio, pero ahora funciona. Voy a
compartir mi presentación y os presento brevemente dónde trabajo, qué es lo que hago y básicamente la herramienta IATE, que es lo que queréis escuchar. Un momentito y comparto mi presentación. Y espero que podáis verlo bien. Sí, lo vemos, pero no está en modo presentación. Sí, un momento, a ver, estoy buscando. No me la muestra porque yo sí que la veo en mi ordenador en modo presentación. Vosotros no todavía. Paula, abajo, al lado de donde está el volumen, uno de esos iconos, creo que es el que Sí, está sí, justo al lado. sí. La tengo en modo presentación en mi ordenador, pero por lo que sea no me la comparte. Un segundo y voy a volver a compartir. A ver si ahora... Perfecto. Ahora sí. De acuerdo. Muy bien. De acuerdo. Pues os hablaré de la gestión de datos en IATE como complemento a la presentación de Blanca, que creo que se enlazarán muy bien para que veáis un poco cómo desde la herramienta intentamos ayudar a los traductores y terminólogos en su trabajo. Para empezar, para que me ubiquéis, yo trabajo en el Centro de Traducción de los Órganos de la Unión Europea. Es una agencia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo, creada en 1994. Y es una agencia cuya principal misión es proporcionar servicios lingüísticos a otras agencias de la Unión Europea descentralizadas y en algunos casos puntuales también a otras instituciones de la Unión. Pero básicamente las instituciones grandes tienen su servicio de traducción, así que trabajamos principalmente para las agencias. Para que veáis un poco el ámbito de especialización que cubrimos, hay cerca de 50 agencias con especializadas en diferentes ámbitos, repartidas por todo el territorio de la Unión Europea, ámbitos que van desde químicos, medicamentos, seguridad aérea, marítima, ferroviaria, seguridad alimentaria, propiedad intelectual, la agencia está en Alicante, la seguridad y salud en el trabajo, con sede también en Bilbao. Así que en un mundo ideal el traductor se especializa, pero en ocasiones la realidad nos obliga a tener que lidiar con todo tipo de especializaciones con plazos muy cortos. Entonces aquí hablamos más de generalistas polivalentes que sepan documentarse, que sepan acceder a los buenos recursos que les van a apoyar en su trabajo bueno, y la experiencia al final es lo que también facilita el trabajo. Como he explicado, la principal misión del Centro de Traducción es traducir para estas agencias especializadas, pero tenemos una segunda misión que es participar en la cooperación interinstitucional con todas las otras instituciones de la Unión Europea. Y aquí principalmente tenemos una función destacada con la gestión. Gestionamos el proyecto IATE, el sistema de gestión terminológica, para todas las instituciones. Entonces, para que tengáis un poco de contexto sobre el sistema, fue creado en el año 2000 por el Centro de Traducción, quien inició el proyecto. En un primer momento iba a ser una base terminológica para las agencias de la Unión Europea, para las agencias para las que el Centro de Traducción trabaja, para las que traduce. Porque las otras instituciones tenían sus propias bases terminológicas. Aquí hubo un esfuerzo diplomático importante y al final hubo consenso para que todas las instituciones se unieran al proyecto y que tuviéramos todos una base terminológica común para evitar trabajar en paralelo, porque al final trabajamos en los mismos ámbitos y se comparten muchas fases de los documentos. Entonces el proyecto IATE lo gestiona el Centro de Traducción
donde tenemos al equipo técnico. Yo trabajo con el equipo técnico, somos un equipo pequeño, no penséis que somos mucha gente detrás. Hay 3 especialistas técnicos con diferentes especialidades en infraestructura, interfaz de usuario y toda la parte, digamos, de backend. Y luego tenemos una persona que nos ayuda también con controles de calidad, probar todas las funcionalidades y la comunicación. Y luego yo estoy coordinando el trabajo del equipo y también en estrecho contacto con todas las instituciones que financian y que apoyan el proyecto para desarrollar la herramienta, que la herramienta evolucione de acuerdo con sus necesidades, de acuerdo con sus prioridades y que responda a lo que los usuarios esperan de ella. Aquí en la diapositiva veis las instituciones que son socias del proyecto. Hay 9 instituciones y luego la oficina de publicaciones también participa activamente en las reuniones como observador. Todas estas instituciones tienen servicio de traducción y son los servicios de traducción los que financian IATE, de modo que hay un componente muy importante, como mencionaba la doctora Pamela en su presentación. Nosotros hacemos terminología para y por traductores, lo que explica porque IATE es como es. La prioridad es cubrir las necesidades de los servicios de traducción. Recientemente colaboramos mucho también con los servicios de interpretación de la Comisión y del Parlamento, pero ellos no financian el proyecto IATE. Entonces, hemos tenido en cuenta sus necesidades, hay funcionalidades recientes que buscan también cubrir las necesidades de los intérpretes, pero digamos que nuestro principal usuario es el traductor interno. Luego, obviamente, también queremos cubrir de la mejor manera posible las necesidades de los usuarios externos y estamos también muy atentos a todas las sugerencias que nos llegan porque tenemos muchas consultas externas. Por ejemplo, dando así rápidamente alguna cifra, tenemos 44,5 millones de búsquedas. Esto fue la cifra del año pasado, entre usuarios externos e internos. Aproximadamente un poco más de la mitad vienen de usuarios externos y el resto de internos. El número de fichas en IATE ha ido bajando con el tiempo. Hablaremos un poco de la limpieza de datos que Blanca también ha mencionado. Es un sistema de terminología en constante evolución, tanto por el contenido, con más de 10.000 modificaciones diarias, contenido que se modifica, que se actualiza, se enriquece, se borra, se crea. Y también en cuanto a las funcionalidades, estamos desarrollando y mejorando lo que tenemos continuamente. Últimamente el ritmo son más o menos 4 versiones al año que entregamos con nuevas funcionalidades, mejoras, etcétera. Quería mostraros, porque Blanca también ha mostrado una diapositiva sobre cómo se gestionan los proyectos terminológicos en IATE. Esto es un módulo bastante reciente y que ahora los servicios centrales que coordinan el trabajo terminológico en todas las lenguas en cada una de las instituciones han empezado a adoptar para la gestión de sus proyectos, que antes gestionaban fuera de IATE y luego había que continuar y hacer el seguimiento en IATE, pero sin herramientas suficientes para facilitar todo este seguimiento del flujo de trabajo. Entonces ahora tenemos este módulo que permite tener una visión general de todas las fases del proyecto desde que se crea y los coordinadores que gestionan el proyecto pueden introducir metadatos diferentes sobre si el proyecto es confidencial o no, es obligatorio o no en su institución, los idiomas que va a cubrir, si hay un plazo, etc. Luego van a poder cargar las fichas IATE si ya las han creado en el idioma de partida, las van a poder cargar y se visualiza todo en una tabla con los metadatos y todo se carga automáticamente desde la base sin necesidad de tener ficheros aparte o de compilar esta información de manera semi-manual.
También este módulo está conectado con el extractor terminológico que también hemos desarrollado en los últimos años en IATE, aunque por el momento solo cubre 5 idiomas. Tenemos una versión monolingüe y una versión bilingüe, pero solo cubre 5 idiomas. Y entonces también se pueden añadir al proyecto candidatos a término para luego crear las fichas IATE y la creación desde aquí de este módulo. Es luego muy fácil enlazar con el módulo de creación de fichas. Luego, para que veáis también que una vez terminada la fase de preparación del proyecto, los coordinadores del proyecto pueden asignar trabajo a los terminólogos, tanto internos como externos. Blanca nos ha comentado que también se trabaja con expertos externos. Entonces se atribuyen a los diferentes equipos con instrucciones específicas, con un plazo. Cuando se trata de usuarios externos, este módulo, digamos que es la primera puerta que se abre a que usuarios externos puedan tener derechos de edición en la base terminológica, que hasta ahora no era el caso. Con este módulo se abre esa puerta. Los usuarios externos siguen teniendo un perfil externo, no pueden ver todos los datos, no pueden ver datos confidenciales, no pueden ver idiomas no oficiales, no pueden modificar nada excepto las fichas y en el idioma que se les atribuyen. Entonces tienen un acceso especial donde pueden ver el trabajo que se les atribuye y de ahí las fichas que tienen, sobre las que tienen que trabajar, el tipo de tarea que tienen que realizar y desde ahí pueden ir a la ficha y actualizar su idioma, exclusivamente su idioma. Luego, en el módulo de gestión de proyectos actualizan tanto los internos como los externos el estado de la tarea para que los coordinadores puedan realizar un seguimiento. Los coordinadores tienen un módulo de estadísticas para que vean un poco cómo va el avance y puedan. Todo esto facilita muchísimo la coordinación de proyectos multilingües, muchos de ellos en 24 idiomas oficiales y con muchos recursos detrás que antes era más complicado. Este módulo facilita todo el seguimiento y el trabajo dentro de una misma herramienta. Pero no solo se trata de crear nuevos conceptos, nuevas fichas, estos proyectos también se utilizan para consolidar y para limpiar la base. Siguen siendo actividades fundamentales. Aquí, por ejemplo, hay unos pequeños gráficos sobre las creaciones, modificaciones y las entradas que se han borrado en los últimos meses. Estos son fichas, no idiomas o términos, sino las fichas enteras. Y para que veáis que la actividad de limpieza es bastante intensa y seguirá siendo intensa en los próximos años. Todo este trabajo que ha explicado Blanca, todo el trabajo interinstitucional en la herramienta común IATE, es resultado de prácticas, de buenas prácticas de trabajo armonizadas entre todas las instituciones y servicios que tienen usuarios con derechos de edición en la base. Y que se han recogido en un documento más abreviado porque el manual de usuario de IATE para usuarios internos con derechos de edición, principalmente para terminólogos y coordinadores de terminología, ha crecido enormemente en los últimos años con todas las funcionalidades y acumulando buenas prácticas y recomendaciones y tenemos un manual de cerca de 200 páginas y todo esto se ha recogido a finales del año pasado en una guía más escueta de unas 5 páginas que se alinea también con los principios interinstitucionales para la buena gestión de datos que también se aprobaron el año pasado. En un intento también de que las diferentes herramientas a disposición de los servicios de traducción, de los traductores, que trabajemos con unos mismos principios de gestión de datos. Esta mañana se han mencionado herramientas como Euramis, que es la gran base, la gran memoria de traducción de las instituciones, y ATE, por ejemplo, que lleva la parte terminológica. Entonces, para que
todas las herramientas que almacenan datos se basen de acuerdo a los mismos principios, que son los que tenéis enumerados en la diapositiva: calidad lingüística, transparencia y anotación adecuada, compleción de los datos, compartir y reutilizar los datos es un aspecto muy importante, y la gestión del ciclo de vida también, que no sea todo acumular contenido, pero que sea también revisar contenido para que no se quede obsoleto y que siga siendo de actualidad, y si no, pues quizás hay que actualizarlo o borrarlo. Entonces, quería mencionar bueno, que tenemos esta guía interna y el manual de usuario, que es bastante voluminoso y que estamos ahora transformando, porque el manual de usuario interno es un fichero estático que tenemos en PDF y dado el gran volumen, lo estamos transformando en una ayuda en línea. Que ya se ha entregado una primera versión que cubre las funcionalidades que están abiertas a usuarios externos, así que está ya disponible en las diferentes pantallas o opciones o filtros disponibles para usuarios externos. Hay un pequeño librito, un icono que haciendo clic se abre un extracto dentro de Yate que nos explica ya en breve en qué consiste esa funcionalidad o esa opción, y desde ahí se puede ir a la ayuda en línea completa. Y de momento estamos completando con el resto de secciones y todavía llevará un tiempo, pero la idea es volcar todo el contenido del manual interno en esta nueva ayuda en línea, que será más fácil de digerir y esperemos más agradable de leer, y que estará completamente abierta, de modo que también buscamos dar transparencia al trabajo que hacemos de cara a los usuarios externos. Como mencionaba antes, aunque básicamente son los servicios de traducción los que orientan las prioridades y las nuevas funcionalidades en IATE, también hemos querido que los intérpretes utilicen más y mejor IATE, y este es por ejemplo, uno de los resultados, es ofrecer los resultados en una visualización más bien tabular. Lo hemos llamado visualización intérprete y los términos las fichas se muestran, digamos, por línea y los idiomas uno al lado del otro, que es un poco una visualización más rápida para los intérpretes cuando preparan su trabajo o cuando están interpretando en cabina. Esto está abierto también a los usuarios externos. Luego tenemos también para los usuarios externos algo útil para un poco beneficiarse de todo este trabajo que hacemos y llegar a la información. Está la búsqueda, obviamente, pero también tenemos la búsqueda por término, pero tenemos también ahora en abierto la búsqueda por catálogo de término, por catálogo temático. Las fichas IATE están organizadas por ámbito y utilizamos el tesauro Eurovoc. Aún así, este tesauro es un lenguaje controlado y no siempre quizás es fácil para el usuario filtrar por ámbito de acuerdo con la clasificación Eurovoc. Entonces, internamente, ya desde hace muchos años, las fichas se organizan también por estos catálogos que ahora se han abierto, algunos de ellos, para que se puedan explotar también desde fuera por usuarios externos. Y normalmente las palabras clave que se utilizan para denominar estos catálogos son quizás más fáciles de llegar a lo que uno busca para los usuarios. Tenemos catálogos, por ejemplo, sobre COVID-19, sobre coronavirus y sobre otros temas. Buscando por palabra clave se puede acceder a todas las fichas que están organizadas en torno a ese catálogo. Paula, perdona que te corte, es que creo que no me ves en la pantalla. ¿No? Y nos quedan segundos. De acuerdo, pues creo que ¿Vale? en mi última... Sí, menciono vale, bien, que también... bien. De acuerdo, estoy acabando. Gracias. Gracias. Es posible también marcar fichas en listas de favoritos y gestionarlas. Esto también está abierto para usuarios externos que se registren.
y descargar datos también para usuarios externos que se registren. Tenemos la funcionalidad de descargar datos utilizando filtros, incluido el filtro por catálogo. Y tenéis ahí un poco una lista de los recientes metadatos que hemos añadido. Los formatos de descarga, Excel, no, perdón, separado por comas y TBX 3. Excel no, Excel es solo interno. Aquí vamos en externo con formatos estándares. Es importante leer las condiciones de uso cuando se descarguen estos datos. Permite el uso comercial también con los datos que se obtienen vía esta funcionalidad. Básicamente es todo lo que quería explicaros. No sé si hay preguntas o si alguna cosa no ha quedado clara durante el turno de preguntas. No dudéis en decirlo. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestras 4 ponentes. No sé si, espero que sí, que habrá alguna pregunta. Pues es el momento de formularla, de plantearla. Por aquí hay. Pues tiene la palabra Patricia. Gracias. La pregunta es para la señora Pamela Faber. Mencionó que había algún tipo de conocimiento especializado que se necesitaba para gestionar términos. ¿Qué tipo de conocimiento sería ese? Bueno, para gestionar términos hay que ver, por ejemplo, cómo se conecta, que las relaciones conceptuales que se ven en las definiciones, hay que saber qué campos de datos incluir una entrada que van a ser útiles, hay que extraer el conocimiento específico de un corpus. Nosotros sí utilizamos Sketch Engine, y mucho, y cómo hacer un corpus también. Nosotros tenemos un corpus de más de 100 millones de palabras y sobre medio ambiente que lo utilizamos para extraer todo tipo de datos. Entonces hay que saber ver lo que está debajo de la designación lingüística, que es el término. Y para eso, pues, hay que tener conocimientos de lingüística cognitiva, aunque lingüística es una palabra, a dirty word in translation a lot of times, and in terminology. O sea, se puede sacar muchísimo desde predicate argument structure, que se puede extraer de textos. Y entonces todo esto ayuda mucho para poder implementar y hacer semantic networks, que realmente es de mucha ayuda cuando uno quiere gestionar términos en un campo específico. Para eso Sketch Engine es muy bueno. Sí, Sí. que el de Word Sketch. Sí. ¿Alguna pregunta? Cristina. Esta pregunta es también para Pamela y es sobre todo que cuando te ofrecieron el encargo del 1.000.000 de pesetas, a pesar de que era como mucho contenido, ¿cómo fue el proceso de pensarte si escogerlo o no, si directamente adentrarte en ello? Bueno, yo había decidido no escogerlo, pero lo hice por un planteamiento puramente mercenario, porque tenía un hijo que estudiaba piloto y eso era muchísimo dinero. Y yo decía, mira, lo voy a hacer. Y también dije al ingeniero que me lo ha propuesto, Miguel Losada, y yo decía, tú tienes que estar disponible noche y día para mis dudas terminológicas, porque yo no tengo tiempo para hacer, bueno, cosas fáciles, sí, pero búsquedas de esto. Y me dijo que lo podía llamar en cualquier momento. Y por eso yo lo decidí. O sea que el dinero era
muy poderoso. Luego me di cuenta de que me gustaba. Luego me di cuenta de que, mira, todo lo que yo sé de lingüística, que yo había hecho filología, aunque eso es también algo que, like having a pirate in your family tree. In translation, no puedes decir vengo de filología. Eso, vamos, la gente te mira como una apestada, ¿no? Pero me ayudó en esto mucho y vi que se podía tener aplicación. ¿Alguna pregunta? ¿Aquel sector? Lo veo más tímido. ¿No? ¿No hay preguntas por ahí? Sí, gracias. Sí, creo que era en la última diapositiva que enseñaste tú, Silvia, donde hablaste de la importancia para que un proyecto salga bien, del trabajo bien hecho por, ponía en inglés, highly skilled terminologists, y que es una idea con la que me he quedado. Y por otro lado, en nuestro día a día, en la DGT, Blanca pues utiliza ese argumento mucho, siempre insistimos en que todos nuestros traductores tienen que ser también terminólogos y tienen que dedicar una parte de su tiempo a la terminología. No digo que sean visiones antagónicas, ¿no? Pero por un lado está la contribución de los terminólogos muy cualificados y por otro lado la necesidad en nuestra realidad al menos de que el traductor sepa hacer trabajo de terminología también. No sé si tenéis alguna idea al respecto. Pues estoy totalmente de acuerdo con lo que dices. De hecho, como he comentado, las personas que llevan a cabo aquí en la Universidad de Granada el desarrollo de estos recursos, venimos todos del ámbito de la traducción, que luego nos hemos especializado en la terminología, es decir, que eso está ahí, claramente. Luego también tenemos gente que no se ha especializado tanto, pero que también formamos para que sean capaces de generar términos o equivalentes adecuados cuando todavía no los hemos recogido. Es decir, que hay una retroalimentación constante. Yo pienso que un terminólogo, el perfil de terminólogo se ve muy enriquecido cuando tienes ese conocimiento interlingüístico. Entre dos lenguas, por los procesos de traducción, estrategias de traducción, pero también un conocimiento lingüístico profundo que te da la lingüística, y en eso estoy de acuerdo con Pamela, para crear esas nuevas denominaciones de una manera correcta, adecuada, respetando los principios de una lengua, ¿no? En fin, que efectivamente considero que se retroalimentan. Claro, es que en la traducción nosotros, yo a veces digo que el nombre adecuado de los terminólogos sería más bien coordinador de terminología, porque somos todos traductores, yo también soy traductora. Y una parte del trabajo de traducción consiste en decidir la terminología de ese documento. Lo que hacen las personas, los que nos dedicamos más específicamente a la terminología, es un poco coordinar cuando eso se requiere, porque hay varias partes que están interviniendo o porque otra institución, para ser la persona de contacto con otra institución, pero es un trabajo muy pegado al día a día de la traducción y en el que no intervenimos, obviamente, en todas las decisiones terminológicas, ¿no? Sería imposible materialmente, ¿no? Entonces, coordinamos cuando la coordinación se requiere o cuando hace falta un punto de contacto. Si llaman del consejo, pues me van a preguntar a mí o a mi compañera terminóloga, porque somos las personas de referencia, y yo a lo mejor no voy a responder directamente, sino a llamar al traductor o a la traductora y decir: ¿qué estás haciendo con esto? ¿Qué pasa con esto? Es un poco esa función de coordinación, pero un trabajo terminológico más a fondo, de creación de corpus, pues me resulta interesantísimo todo esto, porque nuestro día a día está mucho más pegado a las necesidades concretas de traducciones de textos, ¿no? Yo estaría tentado de responder a qué se necesita como virtud de trabajo de terminólogo, como cualidad, y creo que hay en mi caso concreto, que de mis 36 años ya de carrera, he dedicado 27 a terminología, con paréntesis, ahora estoy en una situación muy particular, que después de escapar de la terminología 5 años y medio, me voy a reincorporar. Entonces, en cierto modo, estoy reciclándome casi al final de la carrera, y creo que hay una palabra clave que a mí me ha servido mucho, que es humildad. Se necesita bastante humildad, porque por mucha especialización que se tenga, puede ser un concepto antagónico con lo de highly skill,
Pero es verdad que es la humildad necesaria, porque por mucho que uno se especialice en un ámbito determinado, siempre, como decía Paula, nuestra especialización es muy, muy limitada porque te pueden llover consultas y necesidad de validación. Entonces, bueno, hay que saber también cuándo no se sabe algo y cuándo uno no puede responder. Eso requiere pericia en el manejo de las fuentes documentales, llegar a localizar a los expertos adecuados, que no siempre es fácil. Yo tenía un colega terminólogo ya jubilado portugués, que era ingeniero geólogo, una formación técnica muy... Y decía, bueno, yo para cierto tipo de textos pido gente, llamo a un ministerio y si me sale alguien de menos de 30 años, digo, no, pídele al ingeniero mayor que se ponga, porque claro, hay cuestiones también de sociolingüística, que hay gente que tiene una tendencia natural a hablar en inglés, por ejemplo. Entonces, nosotros, por definición, nos pagan por traducir y traducimos lo máximo posible, sin un criterio purista, pero porque es así, porque traducimos legislación y no es de recibo que un texto legislativo en español, un anexo, esté plagado de anglicismo. Entonces, otra cosa es lo que hagan los especialistas en su lenguaje, en fin, de trabajo, ¿no? Que son registros diferentes. Pero bueno, yo creo que la humildad es un valor añadido, creo que hay que reconocerlo. Y luego, es verdad que cada vez tenemos más herramientas. Lo que decía Pamela de cómo descubrir las relaciones entre conceptos. Hoy en día hay grafos, hay herramientas que generan ontologías, que las hacen explícitas. Entonces eso, tenemos recursos que hace cuando empezamos en terminología, yo en el año 90, pues era todo muy manual, muy amateur. En realidad éramos amateur y hemos hecho un trabajo muy amateur, bueno, con sus carencias, lógicamente, pero hoy en día hay herramientas que te permiten hurgar ahí, explorar y ver las relaciones. Este concepto remite a tal, depende de cuál, y no sé, humildad para aprender, fundamentalmente. Y para saber también interrogar a los verdaderos especialistas, ¿no? Y curiosidad para buscar. Y curiosidad, claro. Curiosidad para buscar, para documentarse. Y es un trabajo apasionante. Yo creo que todos los que hemos hecho terminología, aparte de que siempre puedes tener alguna cuestión así muy de rollo y tal, pero... Y los debates terminológicos que hemos muchas veces planteado en punto y coma, hay debates, bueno, y ha habido debates no solamente apasionantes por el concepto, sino debates que han dado lugar casi a enemistades personales por la pasión que la gente pone. Sí, bueno, hubo un debate sobre la necesidad de utilizar globalización y vamos, ahí no llegamos a las manos de milagro. O sea, es decir, que es un campo muy, muy, muy apasionado, ¿no? Muchas gracias. Vamos muy bien de tiempo, así que no me quiero extender. ¿Hay alguna cuestión más? Uy, hay más por ahí. Venga, podemos hacerlo. Vamos bien. Gracias. Es una pregunta muy pequeña. Es una pregunta dirigida a Blanca y a Paula respecto a los términos que cambian de significado que quedan obsoletos o cambian de definición. ¿Se quedan recogidos en IATE o qué se hace con ellos? Paula, respondo. Pues hay en las fichas de IATE, no sé si has visto, hay un pequeño campo que permite calificar el término. Hay 4 o 5 etiquetas de clasificación, si no recuerdo mal. Una es obsolete, otra es deprecated, otra es admitted, preferred, me parece que son esas 4. Entonces hay términos que han quedado obsoletos, pero que conviene que sigan registrados para referencia, entonces se pone una etiqueta de obsolete y se queda ahí el término. Si directamente es que ha caído en desuso y se prefiere que no quede constancia, se puede eliminar, obviamente, pero hay manera de dejar un término y etiquetarlo como obsoleto y marcar dentro de la misma ficha otro término como preferido o como recomendado. ¿Y los cambios de definición? Los cambios de definición, ahí habría que actualizar. Las definiciones no se etiquetan, entonces habría que actualizarla y borrar la antigua y hacer una nueva o sobreescribir. Eso lo podemos hacer nosotros. Y bueno, si en algún momento los usuarios, vosotros, tú misma, encuentras una definición que está obsoleta, hay un buzón, ¿sabes?, de IATE Support que puedes escribir, porque claro, no podemos tener un seguimiento de todas las fichas y decirlo, porque a veces nos señalan los usuarios externos, esta ficha está incorrecta, me parece que aquí hay un gazapo o un error o se ha quedado en desuso, señaladlo. Y eso se actualiza, claro. La definición habría que hacer una nueva o modificar la que hay. Sí. Pilar. Pilar León. Hola, yo tengo una pregunta también para Blanca o Paula.
En relación con la gestión de la polisemia en IATE, es decir, veo que hay muchas entradas que tienen la misma forma, evidentemente, pero no necesariamente estamos hablando de un significado diferente, sino que me da la impresión de que provienen de un dominio diferente, pues electrónica y robótica. A lo mejor son dominios conectados, pero no tienen categorías diferentes, entonces tenemos una entrada diferente. Pero en algunos casos he visto que hay muchas entradas diferentes y me pregunto si ese gran número de entradas diferentes sin sentido diferente provienen del hecho de que se han encontrado en proyectos diferentes y asociados a dominios y equipos diferentes o a cualquier otro o algún otro criterio. Y si, por ejemplo, la gestión de esas entradas posibles duplicados entra dentro de las tareas de limpieza. Paula, no te oímos. Daniel está en ello. Sí, ahora. Sí, quizás luego Blanca complementa la respuesta. Probablemente se trata de duplicados y hacemos un seguimiento bastante regular. Tenemos indicadores trimestrales del nivel de duplicados. Y el trabajo de limpieza avanza a grandes pasos. Entonces, sí, todavía hay muchos duplicados y es posible que se trate de este caso. Vale, gracias. Pues ya que estoy, voy a dar el dato de la entrada de Swamp como un tipo de humedal, esa está muy duplicada. Por si la queréis tener. ¿Quieres decir que dentro de la misma ficha hay muchas opciones o que No, que hay muchas fichas para el mismo sentido de la misma palabra? Pues mañana mismo te lo miro. No puede ser. Y como ¿Sabes lo que puede? ¿Sabes? Perdona. Paula. Como mencionabas antes, Blanca, que IATE es el resultado de un vertido volcado de muchas bases diferentes y había un trabajo en paralelo. Sobre todo hasta el año 2000, 2004. 2004 fue la fecha, 2000 se inició el proyecto, 2004 fue la fecha en la que se abrió para uso interno IATE. Entonces, probablemente son entradas antiguas. Es fácil de reconocer por el número de fichas, si son números bajos son antiguas, si son números altos son fichas más recientes y en ese caso será más raro que haya duplicados porque ahora todo el mundo trabaja en la misma herramienta y cuando se crea una ficha o se modifica hay un mecanismo que alerta al usuario si está creando un término que ya existe en la base, entonces tenemos maneras de corregir mejor. Y luego, como usuario, cuando te encuentres con eso, es probable que tú al ver las fichas puedas discriminar las que tienen más valor y las que no. Es probable, si hay varias repetidas, que cada una sea de una institución diferente, porque como las bases de datos que se volcaron en IATE verán del Consejo, del Eurodicautón, de la Comisión, pueden ser de instituciones diferentes. Y luego es probable que si hay varias, fíjate si hay alguna que es primaria, que tiene una estrellita azul, esa es, digamos, la buena, porque es la que está actualizada, completada. Entonces, cuando hay varias, suele haber unas mejores que otras. Unas sencillamente son duplicados que habría que quitar y que si avisáis cuando os crucéis con ellas, pues tanto mejor para todos, porque las haremos lo posible por corregirlo. Y otras veces hay manera de hacer la unidad de coordinación terminológica, precisamente una de las tareas que hace y con mucho éxito y nos hace un gran favor con eso es aplicar criterios para seleccionar entradas candidatas a ser eliminadas, que tampoco es fácil siempre buscar cuáles eliminamos, porque claro, es que ya te hay 8 millones, o sea, es una cantidad, no puedes ir una por una, la de Swamp la vamos a mirar obviamente y las que se van viendo se hacen, pero a este ritmo no acabamos. Entonces hay que aplicar criterios más, como puede ser, por ejemplo, que una ficha esté solamente en un par de lenguas poco común, que esté solo en griego y en danés, o que esté en griego, en danés y en español. Hay que ver si sirve o no sirve, si tiene referencia o no, si tiene definición o no. Entonces, cuando hay muchas duplicadas, a veces hay manera de discriminar las que valen más, ¿no? Las que tienen una información más actualizada y más completa. Vale, muchas gracias. Bueno, en cualquier caso, no era para nada una crítica, era más bien para entender los principios, ¿no? Porque, bueno, me parece que es una labor impresionante la que hacéis en IATE y bueno, pero que debe ser muy, muy difícil de gestionar, ¿no? Por todos los recursos heredados
y todas las instituciones o todos los departamentos implicados y la cantidad de personas que tiene que haber allí trabajando. Estamos nosotros con 10 personas y aún así también hemos tenido que establecer muchos criterios porque es difícil, ¿no?, que todo el mundo tenga el mismo criterio y controlar esos datos y y tenemos nosotros también nuestro Excel para ver posibles duplicados, ¿no? Entonces, bueno, me daba mucha curiosidad, dada la experiencia en algo pequeñito, cómo se gestiona eso en una institución como la vuestra. Muchas gracias. Es complicado gestionar los duplicados, como si sigue siendo como mi época de terminólogo, pero creo que más o menos es igual, porque eliminar fichas puede parecer fácil, pero resulta que hay que tener una idea multilingüe del nivel de la ficha. Entonces, lo que para el español es obvio que esta ficha es una chapuza porque no está completa, muy vieja, pero resulta que el letón o el maltés han volcaron en su día la información más pertinente de ese concepto en esa ficha chapucera. Entonces, no era eliminación, sino que se hablaba de fusión, ¿no? Entonces, se hablaba de fusionar fichas y eso ya, claro, complica la cosa. Y luego hay otra cosa a nivel de gestión de la polisemia, que es que IATE no es una base con pretensión hipernormativa, es una base que sí que admite cierto registro de la variación. O sea, porque no es una base de normas UNE. Entonces, nosotros más que de normalización, hablamos de armonización, que ya es una fase que ya añade un elemento cualitativo, o sea, reducir un poco la variación. Pero a veces no tenemos más remedio que documentarla. Y la buena ficha de IATE es aquella que documenta debidamente cada sinónimo por registros, o porque a veces estoy pensando que en inglés tienen waste, pero en español tenemos residuos en toda la legislación nacional, pero si te refieres a textos de Naciones Unidas, hablan de desechos. Entonces tú eso no lo puedes obviar, porque nosotros traducimos actos jurídicos internacionales con el Organismo de Energía Atómica de Viena y ahí hablan de desechos. Entonces, de hecho hay una negociación, ahí hay reglamentos de la Comisión Europea que dicen la gestión de residuos y en Naciones Unidas desechos, que es así. Entonces, hay un nivel de norma de normalización, de biunivocidad que no se puede alcanzar. Nosotros también consideramos la armonización. Claro, claro. Recogen, hay alguna entrada que recoge 1. Puede haber alguna entrada que recoge 1-1. Sí, En el caso, por ejemplo, de las titulaciones, que es que en todos los certificados tiene que aparecer 1, no puede hacer. Pero luego tenemos muchísimas entradas en donde se recogen 2, 3, 1, 3, 2, es decir, una cierta armonización también, porque no lo podemos obviar. Son términos reales que se usan en textos, con contexto comunicativo. Yo creo que nosotros tendemos a ser normativos en aquellos campos puramente de la Unión Europea. O sea, nosotros nos lanzamos en plancha ahí a normalizar directivas, reglamentos que no haya, pero por lo demás somos una base muy subsidiaria de terminología de otros ámbitos, ¿no? En medicina, ¿qué hacemos? Pues coger términos pedir permiso para reproducir términos del diccionario técnico de medicina, y porque no somos especialistas en todos esos ámbitos. Y si hay variación, pues la registramos. Nosotros generalmente entradas que tienen un código, que van vinculadas a un código porque el propio concepto tiene un código, esa es 1-1. Nombre de asignaturas es 1-1, por ejemplo. Es que no puede ser de otra forma. Antes nos encontrábamos 1-5. O sea, la misma asignatura de 5 maneras distintas, ¿no? Entonces esto era bastante complicado. Esa es una función importante de IATE para nosotros como traductores, la armonización. O sea, cuanto antes tengamos un término en IATE, por ejemplo, cuando son términos nuestros, ¿cómo llamamos a este fondo? Fondo Social Europeo, se va a llamar así, para que no aparezca de 4 maneras distintas, que esté en IATE cuanto antes y todos los traductores lo van a ir a ver ahí, porque la armonización es una función importante para nosotros. Y en ese sentido muy importante la proactividad. Antes de que empiece, o sea, ya tiene que estar para que no empiece la variación, si no ya la tienes, ¿no? Y es muy difícil luego reducir. Bueno, pues tras este intercambio de preguntas, reflexiones, nos quedamos todos con la incógnita de humedal de Pilar, porque humedal de repente, algunos sabemos el por qué, tiene sentido, pero claro, nos vamos a ir al café, a la pausa café, que creo que a todos nos viene bien, y Pilar quiere decir algo. ¿Humedal? No, nada que ver con humedal. Como vamos de nuevo con retraso, vamos a empezar 15 minutos más tarde de lo previsto, la última mesa redonda, que ya ha sido entera presencial. Gracias. Gracias a todos.